Aquí mismo, en Colombia, puntualmente en Cali, se gestó en los años 70 un movimiento cultural totalmente revolucionario para lo que eran las artes en ese momento, e incluso en toda Latinoamérica. Al ritmo de la salsa y con la cabeza y el gobierno narcotizados y con una profunda pasión por las artes, un grupo de amigos caleños dio el gran paso de las ideas a la acción. Dejó brotar esa creatividad que les corría por la sangre sin que su juventud fuera una limitación, sino más bien se convirtió en una herramienta mediante la cual absorbían todos los estímulos a su alrededor y gritaban al mundo sus deseos, inconformidades, motivaciones y dolores. Andrés Caicedo, un joven escritor incomprendido y precozmente productivo. Carlos Mayolo, un genio contenido en el cuerpo de un tipo extrovertido con ganas de comerse el mundo. Y Luis Ospina, un cinéfilo que trajo del exterior los conocimientos necesarios para contar el cine nacional. Nuestra intención es mantener viva la memoria la importancia de aquellos autores que dirigieron la ruta cultural en Colombia, homenajear a los precursores de la literatura y del cine de autor y muchas otras formas que encontraron para narrar aquello que contenían en su interior. Dios los hace y ellos se juntan. Como una terrorífica coincidencia, tenían que converger en la ciudad solar de Cali, el boom de la cultura cinéfila en Colombia y además los tres jinetes que arrastraron el arte en un país en medio de la violencia, decapitaciones y explosiones. Además a mí me parece curioso después pensando en esa época, es que es toda la época como de la gestación del cartel de Cali y de toda la cosa del mundo de la droga que era muy fuerte, pero como que uno no estaba pensando en eso. Sin embargo, uno estaba metido, digamos, en la celebración y no en el fenómeno. Muy feo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos habíamos visto episodios o todos habíamos tenido pues la cercanía con esos episodios de violencia. A unos les habían matado el papá, a otros los habían sacado de la finca. Toda esa vaina de desplazamiento como la que hay ahora. Lo que pasa es que pues en esa época eso no estaba discriminado como ahora, que es contra los pobres, ¿no? Y contra los campesinos, para los pequeños campesinos. En esa época eso era contra todo. De Andrés Caicedo se conoce más la leyenda hippie en que lo convirtieron que lo que representa para Cali. ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? No, ¿usted tampoco sabe? ¿Usted tampoco sabe quién era Andrés Caicedo? ¿Qué hay? ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? Sí, ¿Sí? ¿Quién era? era nadadista. ¿Un artista? Nadadista. ¿Nadadista? Ah, bueno, gracias. ¿Sabe quién era Andrés Caicedo? A Andrés lo convirtieron en un peludo, rockero, drogo y pepero. Y todo aquella otra cosa que es Andrés o que fue Andrés desapareció. Porque antes de Cali y la pornomiseria estuvo Andrés Caicedo, escritor, crítico, cinéfilo y hasta teatrero. Su papel fue el de impulsor de la cultura cinéfila, nutrido a partir del cine clase B y los westerns de Hollywood. Como ser multifacético, característica de los genios, su camino empieza en el TEC, Teatro Experimental de Cali, donde tratando de actuar terminó inaugurando un cineclub que luego se trasladaría y ampliaría en Cali, creando el mayor nicho para hablar de cine en aquel entonces. Haría parte, como toda la juventud intelectual de Cali, de Ciudad Solar, una pequeña comuna hippie donde, como Van Gogh, se abriría la puerta a cuanta persona se creía artista y se daría espacio a la autoformación artística. Ciudad Solar pues fue un sitio casi como una comuna donde llegaban los artistas, llegaban los hippies, llegaban los caminantes, llegaba gente de Latinoamérica, llegaba gente de Norteamérica, llegaban europeos y pues ahí llegaban las costumbres, llegaban los cuentos, llegaban las historias y llegaban pues las modas también. Allí se contaba el dinero de los cineclubes que les daría para mantenerse, pero también este joven escribiría y montaría sus primeras obras de teatro y experimentaría a través del lente junto a Mayolo, codirigiendo un pequeño film basado en su pequeña novela, que nadie está listo para entender por qué es una novela, Angelita y Miguel Ángel. En aquellas jornadas de matiné y cineclub, su ojo crítico daba paso a una verborrea que literalmente hacía que se saltasen de sus miopes cuencas los ojos que cayeron directo a los números de Ojo al Cine. De Ospina le impresionaba que allí no hubiera visto más películas que él. A Mayolo le robó la novia. Siempre estuvo distante del grupo. Quizás sus historias no se adecuaban con el documental social que buscaba hacer Mayolo y Ospina. O quizás su visión salía de estos paisajes tropicales, donde introdujo monstruos creando así el gótico tropical. De cualquier forma, Andrés es el símbolo que marcó a toda una generación, y tanto Mayolo como Ospina habrían de cargar y recordar la importancia del escritor, prematuro y francotirador para una nueva cultura que se estaba cocinando al ritmo de la salsa.
Andrés Caicedo, sentado frente a su máquina de escribir, solo podía pensar en vender sus guiones, adaptaciones de Lovecraft. Hay fallecido este año Roger Corman. Sin embargo, de su Remington saldría algo más poderoso, una novelita que lo inmortalizó y que parecía ser indescifrable para Colombia y su crítica literaria. Que iba la música es la novela por la defensa de la cultura latina. Asistiendo al auge y éxito de la Fania Records, la banda sonora de la novela, nos encontramos con una pelea por establecer que la nuestra es una cultura rica sin nada que envidiarle a ningún mosaico cultural anglosajón. Aquí, a diferencia de lo que Carolina Sanín crea y los puristas que creen que la literatura debe moralizar, no asistimos de una biografía de Andrés ni a una apología de las drogas. Que iba la música es la novela de una generación enferma y en una profunda crisis existencial, mamada del estatismo y una vida regida por el sistema de valores burgueses de la época. Cuando se tiene todo, solo queda autodestruirse, y cuando ya nos hemos destruido, solo nos queda esperar la muerte. El fracaso de su sueño americano, ir a vender los guiones a Hollywood, lo destruyó a su devuelta, y el eterno niño murió joven, no sin marcar a Ospina y Mayolo, quienes tuvieron que vivir el duelo de su muerte, como no podía ser de otra forma, haciendo cine. Unos pocos buenos amigos. Los monstruos de Andrés Caicedo cobrarían vida en Pura Sangre y Carne de tu Carne, que como otro vaticinio fueron el boom de Calibus, el epígrafe de la vida de Andrés Caicedo. Un rebelde empedernido de Cali deja su carrera de derecho para dedicarse a la producción publicitaria. En este abrupto inicio, mientras grababa comerciales, comienza a encontrar su propio estilo y lo termina seduciendo un camino cinematográfico, independiente como realizador y actor. Una vez familiarizado con la fotografía y las cámaras, Carlos Mayolo se reencontró con su amigo de la infancia, Luis Ospina, quien llegaba de los Estados Unidos con la necesidad de grabar su proyecto de graduación de la Escuela de Cine, lo que sería Oiga Vea. Estas dos grandes mentes, en compañía de demás miembros de la Ciudad Solar, se dan a la tarea de registrar la otra mirada de los panamericanos, haciendo una crítica minuciosa al desplazamiento social que estaba ocurriendo. Este trabajo con Luis Ospina marcó el inicio de una serie de producciones nunca antes realizadas en Colombia. Ya corría el año 71, cuando finalmente Carlos Mayolo tuvo el primer contacto con la realización de un largo, por medio del trabajo mancomunado con Andrés Caicedo. Este joven prodigio de la escritura tenía un cuento titulado Angelita y Miguel Ángel, y es en la posibilidad de adaptar esta historia donde Caicedo implanta en la mente de Mayolo la capacidad de poder contar una ficción. Deciden llevar a cabo el proyecto, pero desafortunadamente no da la luz de manera formal debido a las diferencias creativas irreconciliables sobre el final de la cinta. Mayolo en sus inicios siempre tuvo una marca muy documentalista, la cual no era muy afín a las expectativas más fantasiosas que tenía Caicedo con la película. Éramos una galladita muy chiquita y muy especial, y metidos en cine y haciendo cosas distintas a la demás gente. Nos queríamos mucho. Fuimos una generación que nos quisimos mucho y nos queremos mucho y seguimos queriéndonos mucho. Posterior a Oiga Vea, continuarían con una seguidilla de cortometrajes hasta el año 77, los cuales le permitieron a Mayolo indagar en un cine de autor mucho más experimental, llegando así a una de sus obras más importantes, Agarrando Pueblo. En esta crítica sarcástica se llega a conceptualizar uno de los términos que más han marcado el cine de nuestro país hasta el día de hoy, la pornomiseria. Mayolo explicaba que así como el porno es una industria que mercantiliza el sexo, la pornomiseria lo hace exponiendo la situación social de las personas marginadas. En palabras de Mayolo, si se va a hacer cine para vender, es mejor que pongan un puesto de chicharrones mantecosos. Son más rentables y más sabrosos, pues es que esas cosas que hacen son simples y por eso las descalifico. De ahí en adelante, inicia el contacto de Mayolo con las grandes producciones y largometrajes, sin dejar de lado el corte autoral y el arraigo con Cali. Con el inicio de la década de los 80 comienza la trilogía Gótico Tropical, compuesta por Pura Sangre, Carne de tu Carne y La Mansión de Oro y Caima, las dos últimas dirigidas por Mayolo. En Carne de tu Carne se explora el horror por medio de una historia en la que una familia burguesa del Valle del Cauca hereda la maldición que se lleva por tradición desde la época de la colonia. La Mansión de Araucaima se basa en la novela de Álvaro Mutis que lleva el mismo nombre. Mutis fue quien realmente creó la primera obra del gótico tropical en respuesta a Luis Buñuel, quien había afirmado que no era posible hacer un relato gótico en el trópico. Finalizando la década de los 80 se estrena Azúcar, su ópera prima como realizador de telenovelas. Es en este momento de su vida donde termina por explotar su experticia como creador de historias y genio de la cinematografía. Pero de igual forma lleva en paralelo su vida de excesos.
Si ya lo hacía durante su etapa activa en el Grupo de Cali, al alcanzar las esferas de poder en los principales canales de televisión del país, terminó por desfugar su vida a través de su hígado, pulmones y nariz. Mientras se dedicaba a la docencia universitaria, publicó la autobiografía Mamá, ¿qué hago? También escribió la obra teatral Fármacon, la cual no alcanzó a ver montada, pues falleció debido a su paro cardíaco el 3 de febrero de 2007, sentado en un sillón que algún día le perteneció al escritor Eduardo Caballero Calderón. La muerte para mí es la continuación de lo que uno nunca pudo hacer. O sea, es imposible que uno haya tenido tantos anhelos en la vida y haya querido hacer tantas cosas, como un campesino tener una casita, y que se muera y que después de muerto no la tenga, se me hace una mierda. La muerte yo creo que sirve para completar este cagadero donde no hay nada y donde todo está a medio hacer, o podrido, o robado, o usurpado, o inimaginado por la gente que le da pereza cambiarlo. Mayolo, genio, en todo sentido de la palabra, vivió la vida al máximo, llegando a disfrutar de su trabajo como nunca nadie lo ha hecho. No hacía distinción entre rumba y trabajo, rodeado de sus mejores amigos, con los que pudo hacer y deshacer, y fue así como llegó a dejar uno de los legados más importantes en la industria cinematográfica de Colombia. La vida se le hizo corta, pues logró lo que una persona común habría alcanzado en al menos 3 vidas distintas. En sus últimos años no tenía más para dar, habiendo pisado el acelerador a fondo tan pronto como inicia su carrera. De las 3 figuras acá mencionadas nos queda Luis Ospina, quien en mi opinión es el intelectual y que tuvo la formación por fuera, del que he leído más documentos críticos frente al séptimo arte, aunque el pionero en este ámbito fue Caicedo. Este era el de buena familia, el que era un tris más acomodado que los otros dos, aunque esto no le resta vigorosidad o fuerza a lo importante de su obra, tanto la escrita como la visual. De él he tenido la fortuna de leer varias de sus aproximaciones al movimiento cinematográfico colombiano, en las que demuestra o plantea la constante lucha que ha sido producir, grabar o en general crear cine en este país, en donde hace algún tiempo el artista difícilmente recibía el apoyo o reconocimiento de algún ente estatal o particular y debía sacar todo por su esfuerzo o por mérito comunal. Sus obras más conocidas son Pura Sangre, uno de los primeros largos colombianos de terror, como Dios manda. Pero está vinculado como con esta estética apocalíptica, gótica. Descubrir a un autor que cuando empieza a explorar sus cuentos, como es Andrés Caicedo, trabaja este tema como ese gótico tropical, que después se le tapó gótico tropical, como vampiros, suicidas, drogas, mujeres que devoran hombres. A mí eso me encantó, y como encontrar como esa cosa gótica en mi Cali, y después mi película favorita apenas vi Pura Sangre, pues también dije, wow, que es esta maravilla, y todavía sigue siendo una de mis películas favoritas colombianas, ¿no? Y vivir en esa ciudad tan violenta, ¿no? Como vivir en esa ciudad tan violenta, en ese país tan violento, es como que todo eso se va conectando, te va llevando estéticamente hacia la exploración de algo. Más allá de sus largos o de su producción escrita, yo conocí a Ospina a través de su obra final, esa que grabó en sus últimos días entre el hospital y su casa, en la que engloba gran parte de su esencia de forma tremendamente intimista. Todo comenzó por el film, en la que partimos de su diagnóstico de cáncer, en la que Ospina se graba prácticamente al desnudo en una bata de hospital, declarando cómo ha avanzado el tratamiento de su enfermedad terminal. Pues es increíble, y es como si Luis estuviera trabajando para la posteridad, y creo que él lo supo organizar muy bien. En todo comenzó por el film. Yo creo que esa película, siempre que me preguntan cuál es la película colombiana que para mí es más importante, pues siempre digo que esa, porque ahí tengo como 10 películas en una, ¿no? Y está contado en muchas, incluso él repite películas que ya había hecho y vuelve y las organiza y le da una nueva dimensión, y me parece que todo esto está muy bien concatenado en este documental, gracias al trabajo que hizo con el editor y gracias, por supuesto, a la prodigiosa memoria que Luis todavía tenía. En mi opinión, esta es la película que usted ha de ir a ver inmediatamente si le gusta o le interesa el tema del desarrollo del cine colombiano, o la crítica cinematográfica en el país, o el movimiento de Caliwood, o cualquier cosa de las que hemos hablado en este video. Ospina las encapsula y las presenta de manera magistral, desde su relación con cada uno de los integrantes, sus desventuras, las despedidas tras las muertes de los mismos, las ocasiones de dificultad, las tragedias y los logros, las risas y la magia de la creación colectiva. No existe una mejor manera de descubrir a Ospina ni a ningún autor de los que aquí hemos hablado más allá de sus obras. ¿Qué más podría decir de él en este apartado? Que es, junto con Caicedo, uno de los precursores fundamentales de la crítica cinematográfica colombiana, que además de sus obras logró retratar de manera fiel y amplia el surgimiento de un movimiento que confió en el talento nacional y apostó por la consolidación de una imagen propia para el desarrollo del arte visual nacional.
Palabras más, palabras menos. Si desean saber un poco más de toda la vuelta de la que les hemos hablado acá, vayan corriendo y vean Todo comenzó por el fin. Con esto comienzan a disfrutar un poco más del cine nacional, a percibir todo lo que implica hacer cine en este país y a cuestionar la suerte de algunos como Luis, quien tras recibir una beca lucha por terminar una película antes de que un cáncer termine con él.